Si de Dios sabemos recibir lo bueno, no, oigan, pero vean la palabra. Si de Dios sabemos recibir, es que algunos lo que hacemos es poner la mano y decir, me llegó. Pero dice que las cosas de Dios hay que saberlas recibir, y dice que las cosas malas de Dios hay que saberlas recibir. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien está viendo eso? La providencia, la palabra providencia, vimos un repaso la semana pasada que de alguna forma es importante. La palabra providencia viene de pro antes, pro y ver. Ver, videncia es de ver. Quiere decir Dios ve antes. Dios ya vio. Dios viendo lo que vio sabe lo que va a hacer. Dijimos Dios no improvisa, Dios no experimenta, Dios no, ¿y ahora qué hago? Hoy qué torta, no es lo que hizo, no. Dios ya sabe qué va a hacer. Dios ha decretado cómo van a ser las cosas y hemos visto en detalle ese tipo de cosas. La segunda cosa que vimos la semana pasada es que la gente dice, es que Dios permite el mal. No, Dios no permite el mal, Dios admite el mal. Dios admite el mal, y admitir y permitir no es lo mismo. Permitir es algo que de alguna manera nos dice que conscientemente, por decirlo así, no me queda de otra. En cambio, admitir es saber qué es lo que va a pasar y cómo va a suceder. Entonces Dios lo admite. Usé el ejemplo, si se acuerdan, usé el ejemplo de en fútbol lo que se llama la ley de la ventaja, que es cuando el árbitro ve que hay una jugada peligrosa y entonces el árbitro hace una seña con las dos manos así, continúa la jugada porque sabe que ya venía algo armado y que por esa falta no se va a detener. Se llama ley de la ventaja. Admitir lo que se está dando implica cosas que a lo mejor no vamos a entender, y es muy importante que entienda que no lo vamos a entender, no lo vamos a entender. Y que no estamos en manos de la suerte, ni de la casualidad, ni estamos en manos simplemente estamos en manos de la providencia de Dios. A ver, hermanos, bíblicamente solamente se reconocen dos familias en la Biblia. La familia de Dios y la familia del diablo. No hay tres familias. Bíblicamente solamente hay dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. La familia del diablo se sabe cuál es, y es la gente que vive por ellos, que son lo que son, viven por lo que tienen, no les importa nada, su mundo es ellos, y pues lógicamente su Dios es ellos, y como dice la palabra, el Señor murió por todo el mundo, pero no todo el mundo se va a salvar. Le preguntan al Señor, bueno Señor, pero ¿cómo? Dice, yo ese día, dice el Señor, ese día yo vi un montón de gente que no entró. ¿Y cómo? Impresionante. Punto 3, Dios controla absolutamente todo lo bueno y lo malo. Así es que es absurdo hablar de Carlos Alvarado y que qué desgraciado, el peor gobierno que hemos tenido. Tenga cuidado, mire, no se eche usted maldiciones por puro gusto, tonteras por puro gusto, de estar hablando mal de la gente en ese sentido, porque no hay ninguna necesidad. O sea, el problema no es el presidente. Pues para empezar, ¿quién de presidente que le tocara enfrentar una pandemia de 3 años podría ser un buen presidente? Y nadie, no existe ninguno. Es que estaba defendiendo al presidente, no estoy defendiendo a nadie, estoy defendiendo a usted el corazón ante toda cosa guardada. Guarde su corazón, porque de él emana la vida. Vea. La maldad tiene tres propósitos, póngame atención, ojalá esté tomando nota. La maldad tiene tres propósitos. Uno, castigar al malo, ¿cierto? Uno castiga al malo, ese es el Señor. Con el faraón voy a castigarlos, y el mundo se va a dar cuenta de quién es Dios. Ese faraón se hundió y se ahogó. Los egipcios dicen que no, que ese faraón sobrevivió. No, ese faraón se ahogó. Dicen que Ramsés II, no se sabe si Ramsés II, la verdad, pero hay toda una discusión alrededor de eso. Lo segundo es que la maldad está para que los hijos de Dios, de alguna manera, seamos corregidos. Y lo tercero, la maldad está para que para que la gente que no conoce al Señor, conozca al Señor de una u otra manera. La maldad es inherente a la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida. Dice el libro de Proverbios claramente,
Lo vimos la semana pasada. Dios hizo al malo para el día malo. Es como un Dios tan bueno. Bueno, tengan cuidado porque es que hay un problema. Hay un problema. Dios no hace la gente mala. La gente es mala y lo que hace Dios es simplemente usar lo que está mal ya. Lo que ve mal, lo que está mal. Número 4. Entender la providencia. Si usted estuvo en esta enseñanza, por favor, en esta reflexión en Olivo Verde, usted estuvo, si usted es capaz de entender que lo importante en su vida no es su bienestar. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Sí, lo importante en su vida no es su bienestar. Lo importante en su vida no es su bienestar. La gente confunde bienestar con beneficio. Y ahí es donde tenemos que entender que por eso es que estamos viendo estas 4 cosas que fue lo que vimos de alguna forma la semana pasada. Sí, están conmigo en esto. Ok, bendito Dios. Entonces también tenemos claro que Dios está actuando en las personas a conveniencia de sus propósitos y que el propósito de Dios se va a cumplir, le parezca a usted o no. ¿Sabe lo que es ir a hablarle al faraón? Y el faraón era peligrosísimo, era un hombre totalmente irónico y llegar a decirle, mira, que saques al pueblo, pues yo sé, ¿qué le vengo a decir? Nada, la conversación entre Aarón y Moisés. Mi hermanillo, ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué le voy a decir yo a ese hombre si Dios dice que le va a endurecer el corazón? Y Aarón seguramente por dentro pensaba, qué extraño, qué necesidad tiene Dios de endurecerle el corazón si lo que necesitamos es que se lo afloje para que lo suelte. Simplemente era Dios dándole un mensaje a Moisés. Moisés, las cosas en su vida pasan porque yo estoy en su vida. Si no quiere que yo no esté en su vida, Dave, váyase. Pero usted no puede pretender que yo esté en su vida y admitir y vivir y experimentar todo lo que a mí me implica. Y además, sépalo, lo que usted conoce de usted mismo no es ni el 1% de lo que yo conozco de usted. Y si ahora usted pensando, si usted, conociéndose como se conoce, piensa que lo bueno para usted es eso, imagínese lo que pienso yo de usted, que lo conozco en un 100%. Cuesta mucho entender eso. Me parece a mí que es aquí donde tenemos que empezar la reflexión de muchas cosas, porque fíjese que Romanos 9:18, el apóstol Pablo dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Qué fácil es hablar de endurecer. Qué fácil es hablar de endurecer cuando estamos hablando del faraón. Pero hay gente endurecida que sigue ganando bastante plata, que sigue estando bien sana, de salud, bien pura vida. No tiene problemas y está endurecida en ese sentido. Hermanos, es que este tema del endurecimiento no es cualquier temucho, es un tema en el cual cuando estamos viendo a una persona que de alguna forma es una persona negativa, complicada, difícil, etcétera, etcétera, pues uno dice, sí, es que es una persona muy dura, muy difícil, estamos viendo esto. Pero si estamos hablando de que endurecer el corazón de una persona puede implicar que la persona vive en el mundo donde vive, es porque, como lo hemos dicho 1 y 100 veces, ¿verdad? Hágase usted la pregunta, ¿le interesa a usted la palabra? Por lo menos tiene usted la disposición de decir, bueno, voy a leerme aunque sea un versiculito aquí, un versiculito aunque sea de esto, para ver qué es esto, mira. El mío sí. Voy a leerme esto. Lo que importa es que haga una lectura. Lo importante es la lectura. La lectura hay que fomentarla. No sea baboso. Lo importante es que su alma sea nutrida con algo más que la televisión y el montón de babosadas que muchas veces pasamos haciendo y viendo. Yo también. O sea, y es ahí donde yo le digo a la gente, hágase la pregunta. Dice, vea, ahí está, ahí dice, de manera que, vea la pantalla, de manera que, de quien quiere,
tiene misericordia. ¿Y cómo sabe usted que Dios tuvo misericordia de usted si los hábitos suyos y su propia vida, usted mismo se da cuenta, usted misma se da cuenta que a usted no le importa a Dios? No le importa a Dios. Yo el otro día estaba hablando con el Will amigo. Yo le decía, mira, papá, no sé qué. Papi, yo le digo, no, no. O sea, yo no puedo meterte a Dios en la cabeza, papá. Yo no puedo. No puedo, mi vida. Y es tu propia realidad. Y si estás esperando sentir un fogonazo, yo vengo de la generación de los fogonazos y de los brincos y de las patadas y de las aquí y de las allá. Yo vengo de esas generaciones. Y eso no funcionó. Eso no funcionó. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿usted entiende qué es la providencia de Dios? Sí. A ti, y dígame una cosa, ¿y cuánto tiene usted de convertido? Ah, no, yo me convertí hace como 2 años. Usted Alcides, yo tengo como 3 trayendo a la iglesia. Y usted, doña Ruth, yo tengo como 30, 40. Mira qué montón de tiempo tiene. Ajá. Y usted, ¿quién más está por aquí? Y usted, don Marco, y usted, doña Suheili, ¿cuánto tiene? Y empezamos a contar unas historias, calendario, que son unas historias muy bonitas, hermanos, pero la pregunta es esto. Aquí tenemos a don Esperanza. ¿Quién es don Esperanza? Job. La palabra Job, el nombre Job significa esperanza. Y noten que lo primero que tenemos que analizar y que tenemos que ver es que el nombre en sí mismo nos tiene que dar una lección sobre la realidad de la vida de este hombre. Y cuando analizamos por qué razón este hombre fue probado en la forma en que fue probado, de ahí es complicado. Porque esencialmente la prueba de Job se da para demostrarle al diablo lo comprometido que está Job con sus convicciones. Hermanos, cuando yo les digo a ustedes que es que al hijo de ustedes les va a dar COVID porque Dios va a probar el corazón de ustedes, se les va a morir, eso no le hace gracia a nadie, hermanos. Eso no es un asunto que, bueno, primero Job entendió la diferencia entre bienestar y beneficio. Nosotros no. Yo no lo entiendo. Yo busco mi bienestar, el bienestar de la familia. Yo busco el bienestar de ustedes. Bienestar y beneficio no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el bienestar es subjetivo y depende de cómo yo filtre lo que yo quiero ver como bienestar. Estoy sentado en una silla donde tengo el almohadón, tengo el cojín de la silla y también tengo un almohadón. Y me siento cómodo y me encantó esta silla porque tiene, al igual que un carro, tiene una palanca que uno la jala y la tira para atrás. No tiene resorte. Yo busqué mi bienestar. Esta silla no me ayuda no me ayuda para la espalda mucho, pero no me ayuda en el beneficio de mi espalda, más por la panzota que tengo. Lo primero que Job entendió, y si alguien puede por favor esta mañana ponerme atención con esto, es que Job entendió que hay una gran diferencia entre bienestar y beneficio. Cuando usted entiende eso y a usted le pasa algo y lo que le pasa es enorme, es una desgracia, es terrible, usted es capaz de vivir esa experiencia y en medio de la experiencia usted tiene que entender que el Espíritu de Dios está en usted, que la realidad de Dios está en usted, que usted ha pagado un precio, que usted levanta las manos, que usted es una persona que quiere las cosas de Dios. Bueno, entienda cómo funciona una persona, que busca a Dios. Job 9:27, si digo, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante, me esforzaré. Olvidaré mi queja. ¿Por qué dice olvidaré mi queja? Porque la queja es la adoración del diablo. La queja es exactamente la manifestación de lo que está en su corazón. La queja es exactamente lo que dice de que abunda en su corazón. Porque la palabra dice que lo que abunda en su corazón es de lo que sale por su boca, no de lo que hay en su corazón. Y Job está diciendo, la queja está aquí, me voy a esforzar. Entonces ahí, ese es el versículo de Job que no mucha gente conoce. Porque el versículo de Job, otra vez, lo vemos en pasivo, no en activo. Y la versión activa de la respuesta de Job es esta. Job está diciendo, sí, me está llevando quien me trajo, eso sí. Me voy a dejar de quejar y me voy a esforzar. ¿Qué sigue con mi vida? Vea este otro. 5:17, famosísimo, bienaventurado es el hombre
quien Dios corrige. Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no desprecies la reprensión del Todopoderoso. Por tanto, no despreciemos. ¿Por qué dice no despreciemos la reprensión del Todopoderoso? Porque nadie se quiere someter a las cosas. Nadie quiere entender que muchas cosas suceden para que nuestro corazón sea sometido y nosotros podamos genuinamente poder dar de lo mucho que decimos. Nos antecede, nos antecede nuestra boca. Y lo que decimos con la boca no necesariamente es del todo verdad. Porque Dios conoce nuestro corazón. Entonces yo digo, yo no necesito eso. A mí me llama la gente, las parejas, y me dicen, sí quiero hablar con usted, pero mi mujer no quiere porque dice que ella no necesita contarle su vida a nadie. O él dice lo mismo. Y eso, hermanos, es complicado. Entonces tenemos a un Job diciendo, bendito el hombre y la mujer a quien Dios corrige. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos interesa ser corregidos? Y esa fue la pregunta que derramó, la gota que derramó el vaso. 1:21, el texto conocido de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó. Y no fue Dios quien le quitó las cosas, fueron unas tribus de unos pillos que estaban por ahí. Y entonces la gente dice, los malditos del PAC, de Liberación, los infelices del partido de Fabricio Alvarado. Hermanos, ¿cómo nos cuesta entender la providencia de Dios? Y necesitamos culpar a mucha gente y estar viendo, y ahora sí, qué raro. Y otro montón de cosas que deberíamos de verlas, ¿no las vemos? Pero somos buenos para abrir la boca. Somos muy buenos. Quien le quitó las cosas a Job fueron unas pandillas que llegaron y lo asaltaron y le robaron un montón de cosas. Pero la última expresión de ese texto que tiene usted en pantalla es: bendito sea el nombre de Dios. Entender providencia no es fácil. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo enfocamos en nuestro propio beneficio. Entender providencia no es fácil. Algunos de ustedes siguen comprando lotería. No entienden que la providencia de Dios, no entienden que Dios dice, no hombre, Dios libre, se peguen 3 millones de pesos. 3 millones, están pidiendo porque el acumulado, ahora hay acumulado, yo no sabía si hay acumulado, ya creo que ya lo quitaron, pero el acumulado, están pegándose 100, que quieren pegarse 100 millones, no pueden ni con la plata que les dan el salario, ni con eso han podido. Y son las reflexiones que tenemos que, veamos otra, Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo no soy importante. No soy yo, es la gloria de Dios. Hasta que usted y yo no entendamos esto. Yo no estoy diciendo que es que póngase gorda y fea como yo, gordo y feo como yo. Yo no estoy diciendo eso. Está mal, eso no está bien. Pero eso no lo es todo, hermanos. Y algunos somos monstruosos, terriblemente monstruosos. Horribles. Claro, en nuestra burbuja, don Daniel Salas, en nuestra burbuja, todo el mundo tiene que querernos. ¿De qué nos queda? Yo soy el que pago, yo soy el que hago, yo soy el que. De sí, todo el mundo me quiere. Hace algunos años llegó una joven y quería ayudar a trabajar en escuela dominical y era psicóloga.
y graduada de la universidad y todo el asunto. Y entonces prácticamente lo que me dio a entender era que ella tenía que ella iba a hacer un trabajo con los niños y que iba a ayudar a los niños, pero que lo que siempre le pasa a todo el mundo. ¿Por qué Olivo Verde es lo más aburrido del mundo? ¿Por qué es la iglesia más rara del mundo? Porque nadie figura. Porque nadie figura, es bien aburrido. Y lamentablemente vivimos en tiempos donde la gente quiere que la tomen en cuenta y figurar. De eso es bien difícil, hermanos. Porque, porque no ese es el llamado. Y no fue eso lo que nos llamaron. Entonces noten que de alguna forma, cuando, cuando nosotros podemos entender providencia, entendiendo el verso 25 que dice, mi carne, lo más importante es poder ver a Dios con los ojos. El verso 17 cuando dice, Dios me está corrigiendo, me está llevando a una mejor posición, no una mejor posición, punto A, punto B, donde punto B yo digo si es una mejor posición, no, es punto A, punto H, porque el punto H es el de Dios, el B es el mío. Si alguien me está entendiendo. Cuando el Señor dice, desnudo salí, cuando dice, qué bien, lo que yo tengo es a Dios, lo que yo tengo es a Dios, no la bendición de Dios, lo que tengo es a Dios. Y Dios me bendice. Pero me bendice porque lo tengo a Él. Porque quiero otra cosa si no es eso. ¿Qué más? Job 2.10, famosísimo el 2.10. Job le respondió a la esposa llegó y le dijo, la doña llegó y le dijo a Job, no, hijo, qué desgracia, quién sabe usted qué diablos anda haciendo y quién sabe qué, no, Job. Job, vea, mande a volar ese Dios y ya está. ¿Qué necesidad tiene usted de estar en eso? Usted ha sido buena gente y no ve cómo le están pagando. Y don Esperanza se enchaquetó. Don Job se enoja y le contesta a la mujer, mujer, hablas como necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, no, oigan, pero vean la palabra, si de Dios sabemos recibirlo, es que algunos lo que hacemos es poner la mano y decir, me llegó. Pero dice que las cosas de Dios hay que saberlas recibir y dice que las cosas malas de Dios hay que saberlas recibir. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien está viendo eso? Porque ahí nos enfocamos en lo malo, claro. Lo malo es lo malo. Sí, ahí me llegó lo malo. No sabe por qué le llegó lo malo. Dice, hablas como necias y de Dios sabemos recibir lo bueno. ¿No sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra ni de acción contra Dios. Eso fue lo que pasó. Bueno, pues esta es la razón por la cual estamos hablando de Don Esperanza y entendiendo la providencia de Dios y la soberanía de Dios. Y una persona que verdaderamente la está pulseando con Dios no está buscando ser una mejor versión de sí mismo. Un amigo hace algunos años estaba bien gordito, bien gordito. Y entonces se metió en una dieta, esas dietas violentas, de que se comen un frijol cada 6 meses y medio vaso de agua, porque hasta el agua los engorda. Bueno, la cosa fue que perdió como 800 kilos en 6 meses, ya había perdido un montón de kilos. Y de verdad, pues perdió el peso y llegó al peso que él quería, se sentía muy bien y todo lo demás. Hermanos, yo no estoy eh, tratando de decir que eso que este amigo hizo está mal, pero con los años tenía una lesión terrible en el hígado, no fue producto de la dieta. Y lamentablemente nos damos cuenta de que no entendemos que la vida es muy corta, que realmente la vida a veces se divide en procesos de 10 años y cada 10 años vamos como avanzando en diferentes etapas de nuestras vidas, pero no nos damos cuenta de que vamos a estar riquísimos, guapísimos, hermosísimos 10 años. Así sí, pero con bastante plata y con bastante tiempo, póngale 14, 15 años. ¿Qué pasa después?
¿Qué pasa después? Cuando ya no podemos echar mano del físico y somos transparentes para el resto de la gente. Mientras físicamente seamos personas atractivas, vamos a tener una posición en muchos lugares de muchas maneras. Pero ¿qué pasa el día que no? Y Dios nos quiere preparar para todo eso. Entonces, a manera de cierre, a manera de detalle, ¿qué podemos entender como la providencia de Dios? ¿Cuál fue el extremo de la experiencia de la providencia de Dios? Bueno, la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo nos muestra que la maldad, cada situación que se dio, la maldad, por qué Dios lo permitió, por qué fue posible. Pedro en el libro de los Hechos lo aclara muy bien. Pedro en una prédica en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 27, dice en efecto, les está diciendo, en esta ciudad, o sea, aquí, en esta ciudad, se reunieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Ustedes están aquí pensando que los antepasados de ustedes mataron a los profetas. Quiero decirles una cosa, les decía Pedro. Ustedes mataron al mensajero, pero ustedes mataron a la razón de ser de aquel mensaje. Ustedes están peor. Eso es lo que Pedro les está diciendo. El verso 28, ven el 28. El texto en el verso 28 dice que para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Toda la crucifixión, el proceso, la traición, todo, cada una de las cosas que se dieron con el Señor están y se vivieron dentro de la realidad de la providencia de Dios. Hermanos, si el Señor no escatimó ni a su propio Hijo para que fuese y probase la providencia de Dios, y viendo que finalmente su gloria final iba a ser mayor, imagínese usted y yo. Imagínese. Entonces, yo no sé, usted sabe, yo me pongo a pensar que esto del COVID, hermanos, iremos a aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Iremos a experimentar lo que Dios quiere que experimentemos. Con esto del COVID. Iremos a crecer como Dios quiere que crezcamos, hermanos. Hagámonos la pregunta, por favor, hagámonos la pregunta. Y eso cuesta muchísimo. ¿Dios tiene un método? Sí, Dios tiene un método. El método está revelado en la Biblia, así que tiene que ver el método con la religión, absolutamente nada. Dios no habla de religión en ninguna parte. Dios habla de la vida del día a día. Lo que pasa es que usted no entiende que cuando Dios habla del día a día se está refiriendo a la realidad que Él creó, no a la realidad que es paralela a nuestra realidad. Acuérdese que nosotros vivimos en un mundo paralelo y el mundo paralelo alcanza sus metas y sus logros. El libro de Romanos dice que el hombre conforme a su propia sabiduría no tomó en cuenta a Dios, pero no dice que le fue mal. No dice que le fue mal. Hay un método de Dios, para ir terminando porque ya son las 12, hay un método de Dios. ¿Cuál es el método de Dios? ¿Cuál es el método por el cual nos van a pasar? Bueno, ¿por qué se dan las cosas? ¿Nuestro bienestar o su gloria? Obvio. Obvio. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone, Dios dispone todas todas las cosas para bien de todos, no, para bien de quienes lo aman, para bien de quienes lo aman. ¿Cómo yo me doy cuenta si amo a Dios? Porque mi vida no está primero, punto. ¿Y qué pensará Dios? ¿Estará de acuerdo? ¿Qué le parecerá?
Y uno se queda pensando, hermanos, uno se queda pensando que eso está condicionado. Está condicionado y está condicionado que no es cualquiera y no todo el mundo ama a Dios porque la vida la tiene de primero. Algunas personas que nos vemos muy piadosas y religiosas, hasta estamos usando a Dios supuestamente para ser mejor de lo que somos. Me habló una gente ahí para hablarme sobre el asunto del diezmo, ¿verdad? Y me llamó la atención la pregunta que me hizo, porque él sabe que nosotros tenemos unas alcancías en la iglesia y no pedimos plata, ni se recoge plata, ni le ponemos a la gente 40 minutos a que la gente den plata y la ofrenda de esto y la ofrenda del otro. Pero me llamó la atención que lo que estaba buscando era argumentos para no tener que diezmar, ¿verdad? Y entonces yo me puse a pensar en lo que me estaba diciendo. Y yo también pienso eso, yo también pienso que diezmar es un privilegio y no todo el mundo lo tiene, y quien diezma lo hace por agradecimiento, punto, es lo que yo creo, lo que dice la Biblia. El diezmo no obliga a nadie, eso es falso. El diezmo obligó al pueblo de Israel, eran 2 diezmos al año, y el diezmo se entregaba en el templo para que el templo continuara su trabajo. Es cierto, era un impuesto. Y ese fue el diezmo que la ley establece, pero el diezmo anterior a ese fue el diezmo en donde inicia Abraham dándole el diezmo a Melquisedec, que es el diezmo por agradecimiento. Y el diezmo por agradecimiento se da simplemente porque yo quiero agradecerle a Dios de lo que me da, punto. Y entonces me está diciendo, pero es que el diezmo, le digo, vea, sinceramente, cuando uno pone en una balanza sus ingresos y cómo Dios usted lo ha prosperado, que es lo que el Nuevo Testamento dice, sus ingresos contra sus gastos, contra sus ofrendas, hágase la pregunta a usted mismo, si usted está haciendo realmente, usted está haciendo, el peor error que usted tiene es pensar que todo lo que usted tiene es suyo, terrible error. Segundo error que la gente comete, porque somos agarrados, hermanos, somos bien agarrados. Yo no vengo en el carro, de la juela la semana pasada, y hay una señora ahí con la pata toda llena de sangre, hecha una desgracia, y todo el asunto, y traigo 2,000 o 3,000 pesos en la cosa del, del cenicero, y donde la veo me conmovió el asunto, pero empecé a sacar el menudo y me dio una vergüenza yo mismo, me dio pena. Pues, somos agarrados, hermanos. Somos agarrados. ¿Por qué? Porque esa plata la tenía para un helado, para comprar el Goldwilla, lo que fuera. Y hablando con esta persona me decía, no, 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 tenés razón, dejémoslo en el asunto del 10%, porque si nos ponemos a ver las cosas desde otra perspectiva, salgo perdiendo. O sea, me dijo, salgo perdiendo, eso me llamó la atención. Hermanos, dice la Biblia, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que aman a Dios. Y el amor de Dios no es un asunto solamente de decirlo, tiene que ver con cuánto yo estoy renunciando a mí. Y una de las cosas que pesan en el corazón es el dinero. Por Dios. Mucho. Mucho, hermanos, mucho. Hay otra condición. Dice que esos que aman a Dios han sido llamados de acuerdo al propósito de Él. Están enfocados en lo de Él. Están caminando en lo de Él. Les interesa lo de Él. Método de Dios. El pecado es una decisión. Aquí Rusia, en China, el pecado es una decisión. Capítulo 7, verso 29 del libro de Eclesiastés. Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto el género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. El pecado es una decisión. Usted decide pecar, se acabó. Usted es responsable. Dios lo hace a usted responsable de sus cosas. Es la providencia de Dios, pero usted es responsable. No se lo olvide. La providencia de Dios llega hasta el momento en que somos capaces de ejercitar nuestra voluntad. 3 niveles. Dice el texto, líbranos del mal. Dice, cierto, líbranos del mal. Y líbranos del mal tiene 3 connotaciones. Número 1, Señor, que no me pase nada malo. Que no me pase nada malo. Líbrame del mal. ¿Me dicen amén? Amén, claro que sí, que Dios me libre del mal. Perfecto.
Segunda connotación. No permitas que el mal de otra persona me afecte. Muy bien, es cierto, líbranos del mal. Que ese desgraciado que me llega a hablarme, a decirme esto y lo otro, cuando uno va a hacer un trabajo, uno se queda pensando en los mecánicos y ¿qué me estará diciendo? ¿Será cierto? Busque una segunda opinión. Empiezan a pensar por la maldad de la gente. Hermanos, pero líbrame del mal es también, Señor, cuida a las demás personas de mí. Líbrame de usar el mal para mis propios bienes y para mi propio beneficio. Líbrame, Señor, de ser yo el mal para otra gente. Pero esa parte no la entendemos. Esa parte no la entendemos. No entendemos que le estamos diciendo al Señor, líbranos del mal, pues el mal soy yo. Entonces, eso se cumple. Por último, hay un mecanismo de cambio o aceptación siempre, permanentemente. Cambio o aceptación. Constantemente se está dando. A pesar de la providencia de Dios y cómo Dios está manejando toda su realidad de su vida, Dios nos abrió un portillo y es la oración, hermanos, en donde en la oración podemos decirle al Señor, Señor, perdóname, Señor, perdóname, límpiame, por favor, ten misericordia de mí. Señor, por favor, ayúdame, Señor, que esto salga, porque yo no sé qué está pasando. Ahora, sinceramente, si el portillo que se abre de parte de Dios se llama la oración para que yo de alguna manera logre ver algún beneficio que yo quiero ver, sepa que van a pasar dos cosas y de una vez tome nota. O Dios le va a quitar a usted el deseo y las ganas de ver lo que usted quiere ver, o puede hacer que Dios nos escuche. Por lo tanto, la oración esto es un fenómeno, hermanos. Es un misterio bellísimo de cómo Dios actúa en su providencia. Y nos dice, ¿sabe qué? Oren, a ver si acaso. Como yo pienso que este tipo de expresiones de Juan 16:24, ahora nada han pedido, en mi nombre pidan y reciban para que su gozo sea completo. Vean qué interesante. Esa expresión del Señor lo que nos está tratando de decir a todos es, puede hacer que los escuche, puede hacer que vea un corazón de alguien que requiere y necesita eso que estás pidiendo o que estás queriendo ver. Hablábamos hace 15 días que esta situación de Luis Alonso, para los hermanos que no saben, Luis Alonso es un hermano de la congregación que está con un cáncer muy violento. Si la vida de las hijas de Luis Alonso depende de la muerte de Luis Alonso, ¿tiene lógica? No. No tiene lógica. Porque es un sacrificio aparentemente. Entonces dice uno, qué Dios más raro, qué Dios más neurótico. Extraño, ¿verdad? Pero no sabemos, hermanos. Vimos la semana pasada que Dios está haciendo cosas en nuestras vidas, con nuestros hijos y la gente que está alrededor nuestro, que van a afectar otras generaciones, no nuestra generación. Si supieran ustedes la doñita que oraba en mi familia por nosotros, uno decía, esta doña, quién sabe quién será. Y ahora puedo entender que alguien pagó un precio por usted y por mí para estar aquí y poder creer en la palabra de Dios desde otra realidad y salirnos del mundo virtual en el que vivimos y el mundo que no existe para entrar en el mundo real y poner los pies sobre la tierra, aunque sea una hora a la semana, y oír lo que Dios dice con respecto a la vida y a la realidad y decir, Señor, ¿qué sigue en mi vida? ¿Qué sigue en mi vida?